nuevamente a su canal Diálogos con Fundamento, el canal donde se habla de lo que realmente importa. Mi nombre es Noctua. Y yo soy Alba. Hoy, en este segundo episodio, vamos a hablar lo que realmente nos toca a muchas familias, el tema de herencias y sucesiones. ¡Comenzamos! Para empezar, vamos a empezar con la primera pregunta del día de hoy. ¿Por qué hacer un testamento ayuda, pero no siempre evita dudas, gastos o incluso pleitos? Así es. ¿Qué nos puedes decir, Alba? Pues muchas veces el que yo deje plasmada esa voluntad, el que yo deje escrito a quién va a heredar a alguien, no evita esos problemas. ¿Por qué? Porque mucha gente no está conforme. Por ejemplo, si en un ejemplo ponemos que son 5 hijos y de esos 5 hijos solamente le pienso dejar a 1 o a 2 o inclusive a 3, los otros 2 se quedan pensando ¿por qué yo no? Porque a ellos sí. Entonces ahí se genera o de ahí empiezan todos estos problemas, el por qué a mí no y por qué a ellos sí. Entonces, muchas veces el simple hecho de yo dejar una voluntad estipulada no evita el 100% problemas, pero no quiere decir que el dejar el testamento vaya a generar problemas. Genera menos, pero siempre va a generar inconformidades. Así es. Siempre hablándose de herencias, que es el tema del día de hoy, muy relacionado con nuestro anterior video, siempre va a tener problemas, ya sean por gastos, ya sean por que se me hace injusto la manera en que repartió los bienes, siempre va a tener ese tipo de problemas. Y sin embargo, hoy vamos a hablar de ellos porque muy pocas veces la gente los toca porque cree que ya estamos matando al familiar. Entonces, vamos a hablar de ellos. Si tienes a un familiar que esté pasando por esta situación, comparte el video. Si les de utilidad, pues ya estaríamos ganando. Así es, y precisamente y lo más importante, sin tanto rollo legal y de manera clara, vamos a estar abordando este tema. Muy bien, ¿te parece si avanzamos con la primera pregunta? Claro, doctor, adelante. Muy bien, ¿qué pasa si heredo y luego me entero de que había deudas? Justamente en el video pasado, en el primer episodio, Noctua tocó este tema y yo me quedé pensando, no los espantes, ¿no? Pero él dijo, vamos a abordarlo en un segundo tema. Lo importante de esta pregunta es que dices, bueno, ¿qué pasa con esas deudas, no? Yo voy a terminar pagando si pues yo no la adquirí, ¿no? Pero muchas veces esa es la creencia o ese es el mito que se tiene, que no nada más una herencia te deja ciertos beneficios, sino también responsabilidades. Pero ojo, solo se va a cubrir hasta donde el acervo hereditario, hasta donde llegue ese patrimonio. Esa deuda se va a terminar de pagar, digamos que si la casa costaba tal vez $1,000,000 y yo debía 2, pues solamente hasta el $1,000,000. Yo de mi bolsillo no voy a pagar absolutamente nada, ¿cierto, no? Así es. Siempre que nosotros aceptamos una herencia, bueno, corremos ese riesgo. Así es. Que si tiene deudas, bueno, pues ya venían incorporadas en el testamento. Sin embargo, la ley tampoco es injusta. Así es. ¿Qué quiere decir? Como bien ya lo dijo Alba, si la herencia como tal, en su conjunto, porque recordemos que la herencia es un conjunto de bienes y derechos, como de obligaciones, que en este caso son deudas. Si la parte de las deudas supera a los bienes, a los haberes, nosotros no estamos ya responsabilizados a cubrir ese monto final. Entonces, las deudas que tiene una persona que fallece se cubren hasta el monto de sus bienes, nada más. Es decir, si yo acepto una herencia sin saber si tiene más deudas, puedo tener esa tranquilidad de que no voy a tener que pagar si al final me resulta que tiene más deudas. Ya no voy a responder yo con más. ¿Por qué? Porque así lo establece la ley. Precisamente si tiene más deudas, pues hasta donde alcance a pagar. Y así si hay una persona que me debe dinero, debo de saber que yo me voy a poder cobrar hasta el monto
que tenga él en su acervo hereditario. Entonces hay que tener también cuidado en esa situación. Así es. Y surge otra pregunta. Todo este tema es enlazado al primer episodio, más que nada para estar disuadiendo, reforzando ciertas incertidumbres, ¿no?, que llegan a tener las personitas. ¿Puede heredar a alguien que no es familiar directo? La pregunta es breve. Claro que sí. Sí, para eso es el testamento. En el testamento yo estipulo quién quiero que herede. Inclusive muchas personas que nosotros tenemos esta trayectoria, esta experiencia, nos ha llegado clientes con este cuestionamiento. ¿Por qué si yo soy la esposa? ¿O por qué si yo soy la hija? ¿O por qué si yo soy la nieta? Mi abuelito, mi papá le dejó a la que con hoy vive, ¿no? O sea, tal vez esta concubina, esta persona en unión libre, si tiene 2 años con ella, eso es indistinto. Para eso es el testamento. El testamento, si yo quiero dejarle inclusive a la persona que conocí hoy todos mis bienes, está bien hecho. Está bien hecho porque es ese patrimonio a quien yo se lo voy a dejar. O sea, es mi voluntad a quien se lo quiero dejar. Por eso, precisamente, se realiza y se llegan solitos a la notaría, no les permiten la entrada con nadie porque esa voluntad no debe de estar viciada, debe de ser un acto propio, un acto voluntario. Puede ser, como ya lo había dicho Noctua en el video pasado, inclusive un primo, un mejor amigo, un tío, en este caso, como yo ya comento, una concubina o una persona que vivo con unión libre, 2 años, 3 años, 4 años, el tiempo es indistinto. Puede ser cualquier persona que no sea familiar, eso es una realidad. Aquí, ¿cuál sería la única limitante, complementando el comentario de Alba? La única limitante es si nosotros tenemos obligaciones, sí tenemos que dejar estipulado cómo se van a cumplir esas obligaciones, y si no lo determinamos, pues como ya sabemos, la ley siempre mete su cuchara. Entonces, si nosotros, es un ejemplo, fallecemos y tenemos a un hijo menor de edad, a lo mejor él va a heredar. Así es. Pero se tienen que cumplir con su obligación alimentaria. Entonces, pues yo le puedo dejar mis bienes a Juan y a Pedro, pero si no determiné qué va a pasar con respecto a los alimentos o a la manera en que yo voy a cumplir con esa obligación alimentaria respecto de mi hijo, entonces, aunque yo le haya dejado esos bienes bien estipulados a quien sea, así es, esa obligación de cumplir con esos alimentos va a salir de ahí. Entonces, es algo que no debemos dejar pasar. Hay que estar conscientes de ello, porque muchas veces también dice, bueno, es que mi papá era, yo tengo 10 años y no tengo trabajo, mi mamá a lo mejor no tampoco trabajaba. Entonces, y mi papá no nos contempló, se lo dejó a su amigo de toda la vida. Bueno, entonces esa obligación que el Señor tenía de cubrir los alimentos, se van a cubrir con el testamento. Y como bien se los dijo, no es un acto obligatorio. Ha pasado que llegan los esposos, el señor y la señora, señor y señor, señora y señora, ya dependiendo la preferencia sexual, llegan juntos a la notaría. Sí, es que venimos a dejarlo. Yo se lo voy a dejar a ella todos mis bienes y ella me los va a dejar a mí. Pero el notario jamás los va a dejar pasar juntos. ¿Por qué? Porque pues ustedes le podrán decir en la entrevista previa pues cuáles son sus intenciones. Pero ya al momento de determinar sus bienes, únicamente va a pasar el autor de la herencia, el que va a dictar el testamento. Y ahí muchísimas de las veces ha ocurrido en que llegan, ahora sí ya estoy solo, de aquí nadie va a salir, porque también es muy importante eso. El notario tiene el deber de guardar ese secreto, no lo puede andar divulgando qué fue lo que ustedes fueron a decir ahí. ¿Cómo nos vamos a enterar? Hasta que fallezca. Hasta ese momento se va a poder determinar qué ustedes fueron a decir ahí ante el notario. Entonces muchas veces pasa que pasa el esposo y no, qué bueno que pasé yo solo. Entonces ahora sí, pues se lo dejo a Juanito, a Pedrito, a Sutanito, y ahí ya no.
Y tú sales y le puedes decir, no, pues sí, sí te lo dejé todo a ti. Y ella no va a poder saber. Entonces, es tan importante qué va a pasar con nuestros bienes, es tan importante esta institución del testamento, esta figura de la herencia, ese tema, es tan importante que se protege de esa manera. Así es. ¿Alguna otra pregunta que quieras agregar? Pues, como bien lo dijo Noctua, ¿no? El hacer un testamento no te exime de estas obligaciones. Si tú tienes un acreedor alimentario, pues tienes que responder. El que tú hagas un testamento inclusive con mala fe de no dar estos alimentos, pues no te exime de esta obligación. Entonces es ahí cuando nosotros entramos, es ahí cuando nosotros tenemos el pan de cada día y nuestros clientes vienen a decir, ¿sabes qué? Dejó testamento, ya no está, pero resulta quién me va a dar la pensión, quién me va a ayudar con mi hijo, quién me va a ayudar. Y es ahí cuando nosotros entramos. Entonces sí es importante también, qué bueno que lo mencionaste, que ustedes tengan pues esta precisión de información, que el simple hecho de que yo deje un testamento a favor de una persona que no sea familiar, no me exime de esa obligación, pero claro, debo de tener un acreedor, ¿no? En este caso, porque pues tal vez mis hijos ya son mayores de edad y tal vez yo como hijo quiero que le siga o le quiero dar a mi nieto, o sea, su abuelito no le dejó a mi hijo, pues ahí también ya no podemos hacer nada, ¿no? Simplemente debe de ser un acreedor. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden hacérnosla llegar en la cajita de comentarios. Ahí les estaremos contestando. A lo mejor no a la brevedad, pero sí prontamente. Vamos a estarles contestando todas sus dudas y recomendaciones de temas que quisieran que abordemos. Bueno, surge otra pregunta, una pregunta muy común, es si alguien muere sin testamento, pues ¿quién reparte los bienes? ¿No? Porque sabemos perfectamente que uno dejando testamento se estipula esta figura del albacea. El albacea es el encargado de repartir o de que se establezca o se cumpla al pie de la letra la voluntad del testador. Pero al no haber testamento, pues no hay quien pueda repartir estos bienes, ¿no? Entonces, a través de este juicio sucesorio, ya sea, bueno, es intestamentario, el juez va a establecer quién es el encargado de precisamente dar a cada quien lo que le corresponde, ¿cierto? ¿No? Así es. Como ya lo mencionó Alba, existen dos maneras en las que podemos nosotros iniciar el procedimiento para adquirir los bienes de una persona que ya falleció. Una es por vía testamentaria, que como su nombre ya bien lo dice, es cuando la persona que falleció dejó un testamento. O vía intestamentaria, que esta vía es cuando no dejó un testamento. Entonces, ¿quién va a determinar? Como ya se los había dicho, la ley es la que va a determinar el orden en que se van a heredar y quiénes van a heredar. O, en su caso, pudiera haber una mixta, que es cuando existe un testamento, pero en el testamento no se dispuso el cumplimiento de estas obligaciones, o bien no se heredaron todos los bienes que pudieran existir. Es decir, la herencia se repartió únicamente en legados, que es la figura que yo les hablaba, donde tú un bien se lo dejas a una persona y así determinas todos tus bienes y sin dejar que sean universales. Entonces pudiera ser que ese bien que tú le dejaste a esa persona ya lo vendiste. Y ya no hay manera de que se le reparta porque ya no existe en el patrimonio. Entonces ahí ya no estaría tan perfecto el testamento porque ya no coincide con la realidad que guardaba al momento de tu muerte. Entonces pudiera ser una parte mixta, un poco de testamentario y un poco de legítimo. Incluso cuando nosotros o el que fallece no tenía conocimiento del nacimiento de uno de sus hijos, ¿qué quiere decir esto? Que a lo mejor cuando él elaboró el testamento, no había nacido uno de sus hijos, a lo mejor tuvo por ahí sus aventurillas y de pronto salen los hijos, porque también suele pasar eso. Al momento de la muerte, pues te aparecen hijos de donde sea. Entonces, esos hijos, si se comprueba que son hijos del autor de la herencia, heredan vía legítima, es decir, por vía intestamentaria, porque no fueron contemplados en el testamento, pero la ley
los protege. Entonces pudiera ser esa parte mixta. ¿Tienes alguna otra cosa que agregar? Sí, Noctua. No es hijos de donde sea, son de alguna aventurilla, ¿verdad? Así es. Mientras sean hijos mientras sean hijos de quien heredará, ¿verdad? Entonces tienen derecho. Todos tienen derecho independientemente de cómo haya sido su creación. Todos tienen derecho y aunque no se consideren ni contemplen, la ley va a suplir esa deficiencia. Así es. Y bueno, esto da paso para la siguiente pregunta. Bueno, hay una que dice, heredar me obligan a pagar todas las deudas de la persona que falleció. Esto ya quedó claro. Solamente se responde con los bienes que existen, no más. Si hay más deudas, pues qué lástima por los que llegaron al último. También existe en este tema la figura de la prelación de acreedores. Hay acreedores que tienen, ahora sí que se ponen en el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Los que se ponen en primer lugar, pues van a ser los que tienen a lo mejor una garantía, como pudiera ser un pagaré, que no les voy a hablar del pagaré ahorita porque saldríamos de contexto, pero cuando tienes una garantía de una deuda, ellos son los primeritos. Los que son simples acreedores, pues van a ir hasta el último, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los gastos ocultos al heredar, Alba? ¿Qué nos puedes decir? Mucha gente que llega con nosotros dice, ay, no he abierto el testamento, ¿no? Y es el testamento del abuelito, del bisabuelito, y cuando llega a mis manos esa herencia, vengo arrastrando un montón de testamentos y dicen, no, pues mejor no me hubiera dejado nada, ¿no? Mejor no tanto gasto, tengo que pagar, claro, tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar, cuando se habla de una litis, es decir, cuando hay un pleito entre, como ya lo habíamos comentado, no todos están de acuerdo, no siempre es favorable el que yo te haya dejado algo, entonces se genera conflictos y se genera gastos, pagar un abogado, ¿no? O sea, es uno de esos gastos, los impuestos, como ya los había mencionado, y pues, ¿qué otro podría hacer? Generalmente, cuando no hay conflictos, es decir, los herederos están de acuerdo en cómo se repartieron, de acuerdo en que no van a hacer pleito, porque aquí no es importante si están o no de acuerdo, lo importante es de qué manera se determinó el testamento. Donde puede surgir la dificultad es en si van a hacer problema, es decir, van a litigar. A lo mejor la parte que les dejaron no les gusta o quieren más. Entonces, es a lo que me refiero. Si no hay problema entre los herederos y aceptan todos tal cual la voluntad del autor de la herencia, pueden acudir incluso con un notario. Así es. Y él les hace el procedimiento. Cuando ya hay un problema o cuando en los herederos se encuentra un menor de edad, pues bueno, ya no se va a poder hacer ante notario. Se tendría que hacer ante un juez familiar. Así es. Y ahí es cuando puede ser un poco más costoso porque hay que pagar pues un abogado particular. Y digo abogado particular porque si bien es cierto, pues todas las personas tienen derecho a solicitar los servicios de un abogado de oficio, pues no le va a poner el mismo empeño a que tú le pagues a un abogado particular. Y desde luego, recomendación siempre, asegúrense que sea un abogado que conozca, que no sea un abogado que sea todólogo, porque es una mentira eso de que los abogados saben de todas las materias, no. Yo les recomendaría que si están en este problema, contacten a un abogado y que sea, si no especialista, que sí ya haya litigado muchísimos asuntos de este tipo, porque sí se requiere de un conocimiento técnico especializado para poder tramitar este tipo de asuntos. Entonces, esos serían de alguna manera los costos. Si hay controversia, va a ser muy seguramente costoso. Si no hay controversia, probablemente sea un poco más accesible, y desde luego pues los impuestos que siempre van a existir y no dejarán de existir. El gobierno siempre va a querer que le pagues por todo lo que adquieras. Entonces, es de rutina nada más los impuestos, sobre todo por adquirir un inmueble. Si es que te dejan un inmueble,
Ese es el costo. Hay quiero, a lo mejor me estoy adelantando, pero quisiera también abordar de que hay veces que dicen que se va a heredar en vida. Eso no existe. Eso no existe. Hay una manera en que nosotros podemos adquirir o dejarle a lo mejor a nuestros hijos. Este es el ejemplo específico. Sin pagar ese impuesto. Por eso es la vinculación. La vinculación. Heredar en vida no existe. Lo que se estaría dando es otra figura que contempla la ley, que es la donación. En este caso, cuando vamos con un notario y realizamos un contrato de donación, porque muchas veces dicen, pues es un regalo, no, es un contrato de donación. Ese es el nombre técnico que se le estaría dando a eso. Cuando vamos a hacer esa donación a uno de nuestros hijos, que a lo mejor lo hubiéramos podido hacer por vía testamento, pero lo hacemos antes de que fallezcamos, es una donación, y si ese bien que le estamos dejando es en donde nosotros habitábamos, no hay necesidad de pagar ningún impuesto por ese traslado de la propiedad. Entonces, si ustedes están en esa posición, pudieran considerar esa parte. Ahora, yo sé que a lo mejor hay una inquietud. Bueno, a lo mejor si hago eso, mi hijo me va a correr de mi casa. Tranquilos, existe otra figura que pudiera a lo mejor ustedes darles esa tranquilidad. Sí realizamos la donación, pero le vamos a poner una carga a esa donación. Es decir, va a ser de tu propiedad, pero vamos a imponerle una obligación o una carga, como les había dicho, que la figura es el usufructo vitalicio. El usufructo es para usar el bien, usar la casa y poder disfrutar de ese bien, aunque tú seas el dueño. Y lo hacemos hasta que yo fallezca. Se le llama usufructo vitalicio. Entonces, ahora sí que el título completito sería donación con reserva de usufructo vitalicio. Y con eso yo le estaría dejando a mi hijo el inmueble que a lo mejor le pudiera dar yo por donación, pero le va a salir más barato porque no va a pagar impuestos. Y 2, me aseguro de que no me va a poder correr de la casa porque le estoy poniendo esa carga. Y si él no respeta esa carga que se le puso desde el contrato, entonces se puede incluso revocar. Entonces, para que lo consideren, no todo es una herencia, también pudiera existir esa posibilidad. Y esa misma figura se pudiera hacer en el testamento. A lo mejor tú dices, le quiero dejar a fulanita de tal o fulanito de tal cierta casa, pero si se la dejo va a correr a su hermano, si se la dejo va a correr a mi familiar que vive ahí. Entonces le dejo la casa a ella, pero con reserva de usufructo a favor de fulanito. Y entonces ahí es cuando tú vas a poder determinar esa parte y darle, como ya les habíamos dicho desde el primer video, esa tranquilidad. A lo mejor ya me excedí, pero bueno. No, pero pues justamente digo, ¿no? Si ustedes así lo quieren, podría ser un tema, ¿no? Para un tercer episodio, ¿cuáles son las diferencias entre testamento y donación? Digo, para empezar, ¿no? Pero sí, me gusta que estemos esclareciendo y tocando más allá. Escriban en la cajita de comentarios si sí desean este tipo de videos y si no, pues los temas que les gustaría abordar. Pero pasemos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿qué pasa si un heredero muere antes de que la persona que iba a dejar la herencia? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si este heredero fallece antes que la persona que dejó la herencia? Bueno, pues obviamente si está contemplado en el testamento, pues de igual manera la ley suple, ¿no? La ley menciona que una vez que la persona que heredará lo contempla dentro de su testamento y él fallece primero, pues tal vez tiene hijos, ¿no? Tal vez tiene hijos y estos hijos son los que suplirán este heredero, pasará a ser de sus hijos y se les conoce, me parece que por estirpe. Así es. Hay 2 maneras de heredar, por lo menos en la legislación mexicana. Una es cuando se hereda por cabeza, es decir, yo soy el heredero directo. Así es. Ya sea nombrado en testamento o por disposición de la ley. Yo heredo por cabeza. Si
si yo por alguna razón extraña fallezco, los que van a heredar la parte que me correspondía a mí como heredero por cabeza, la heredarán por estirpe mis hijos o mis descendientes. Entonces, pero ellos no se van a poder sobrepasar. Les vamos a dar el ejemplo clarísimo. Una persona que hizo su testamento tuvo 3 hijos. De esos 3 hijos, al momento de su muerte ya había fallecido uno. Entonces, la herencia se va a seguir dividiendo en 3, porque son los 3 hijos que existían. Y a lo mejor el que falleció tenía 5 hijos, a lo mejor tenía 3. Entonces ya son 3 y 2 son 5. Entonces ya no se va a dividir en 5, se va a seguir dividiendo en 3. Y la parte que le correspondía al hijo que ya había fallecido, se la van a repartir entre sus hijos. Entonces, obviamente, va a ser una parte más pequeña porque se la dividirán el 33% que le correspondía al papá, se la dividirán entre esos hijos, y los otros 2 que vendrían siendo los tíos, pues se repartirán el 33 y 33. Pero sí hay esas maneras de heredar, por cabezas y por estirpes. Es muy técnico, pero bueno, ustedes lo podrán entender. Así es. Que si yo heredé a mi papá, pero yo fallecí, los que van a heredar mi parte son mis hijos, pero nada más van a heredar mi parte, no se van a dividir entre toda la herencia. Así es. Bueno, pues pasemos a otra parte muy rápido, que es el tema de mitos y realidades. Así es, vamos a hablar de los mitos que guarda este tema, que como les digo es muy importante y que aqueja a muchas de las familias y que viene siendo el elefante rosa. Nadie quiere hablar de él hasta que lo tiene que hablar. Entonces, el primer mito: si hay testamento, nunca hay pleitos. Definitivamente, habiendo o no habiendo testamentos, la gente se pelea. Las familias se pelean. Hay un dicho que dice: los hermanos se conocen en las herencias. Y es una tremenda, brutal y espantosa realidad. Enfrentarte con esta realidad constante de estas familias que son tan unidas, pero a falta de la cabeza, todo se desconoce. Todos son desconocidos, pleitos, precisamente se rompen, ¿no?, estos lazos fraternales, como ya los habíamos dicho, y pues la respuesta es clara: ese es un mito. Aún habiendo testamentos, existen los pleitos, existen problemas, ya sea por una impugnación, ya sea porque a mí no me gustó cómo se lee, o sea, la interpretación que se le dio. ¿Sí o no? Así es. Hay una frase que es un poco cruda, pero que viene mucho al tema. Estaría yo citando a Maquiavelo, que él decía: el hombre olvida con facilidad el fallecimiento de su padre, mas no el despojo de su patrimonio. Y pues de ahí podemos sacar claramente. Él desde entonces ya advertía estas situaciones, en que aunque por más que quisiéramos dejar y contemplar todo en el testamento, pues va a haber quien sea diferente, quien quiera hacer problema. Y pues bueno, si podemos dejar esa protección con un testamento bien elaborado, sin olvidarnos de las obligaciones, vamos a cortar esa posibilidad. Si lo dejamos muy general, pues probablemente pudieran hacer una impugnación. Muy difícil porque el notario es un perito en la materia. Entonces, no estarían atacando como tal el testamento, estarían atacando que el notario no tuvo el cuidado de realizar el testamento de la forma que lo realizó. Entonces, pero no estarían atacando como tal la voluntad, a menos que se haya olvidado, como ya les habíamos dicho, de obligaciones de alimentos. Claro. Si no es por ahí, muy probablemente no se podrá hacer nada, pero bueno, eso acrecenta los costos. Así es, los costos. Y esto me da pauta a otra pregunta. ¿Un juicio sucesorio se vuelve rápido? Mejor dicho, a otro mito. No. Precisamente, como lo comenta Noctua,
debido a estas impugnaciones, ya sea o no sean procedentes, que por lo general siempre, digamos, no es posible impugnar un testamento debido a esta fe pública que hace el notario, este instrumento notarial, digamos, lo está haciendo alguien que tiene fe pública, un perito en la materia, pero sí se va complicando, vamos poniéndole trabas a ese camino. Entonces, algo que debí tal vez hacerlo pronto, rápido, pues se va postergando el tiempo. Entonces, un juicio sucesorio no es tan rápido como ustedes lo creen. Ay, me dejó una herencia, ya mañana es mía, pasado es mía, inclusive llegan a pasar años, meses, para que este tema más bien este conflicto, porque si hablamos de años y de tiempo es porque hay un conflicto. Entonces, sí es a veces muy tardado. O sea, entonces es un mito que el dejar testamento sea este juicio sucesorio rápido, pronto, porque si hay un juicio, hablamos de que tal vez hay problemas. Sí, y digo, en el contexto actual que vivimos, pues estamos ante una situación adversa. ¿En qué sentido? En que se están eligiendo nuevos juzgadores en materia familiar, en materia civil, en muchas materias que no necesariamente conocen del tema. Entonces, eso también retrasa los conflictos, retrasa que se resuelvan los asuntos y como consecuencia, pues que sea un juicio largo y muy costoso, y quién sabe, a lo mejor salga más caro el caldo que las albóndigas, ya sea más caro estar llevando el juicio que lo que me va a tocar. Entonces, muchas veces quedan las casas como popularmente se les conoce, esa casa está intestada. ¿Por qué? Porque precisamente pasa esto, te va a salir más caro irte a juicio, irte a pelear con el tío, con el sobrino, etcétera. Entonces, muchas veces la gente lo deja así. El problema de no resolver con un juicio sucesorio es que sí lo voy a poder ocupar el inmueble, sí voy a poder ocupar las cosas, pero voy a tener siempre la limitante de que nunca va a ser de mi propiedad y como tal no lo voy a poder disponer, es decir, no se lo voy a poder dejar a nadie, ni a mis hijos. Así es. Ni venderlo. Entonces, es muy importante que tengan esa claridad y pues que tomen las mejores decisiones siempre, ¿no? Así es. Surge otro mito, ¿no? ¿Los hijos siempre heredan por igual? Bueno, seguimos en lo mismo. Si se realiza un testamento y en este testamento o en este instrumento notarial la persona que está heredando ese patrimonio estipula en qué porcentaje o en qué cantidad dejará este patrimonio, pues entonces ya no es por igual. Muchas veces cuando no existe este testamento, pues tal vez sí la ley, como dice, suplirá de nuevo y dice que serán herederos por partes iguales, ¿no? Los hijos, pero si hay testamento no siempre es por partes iguales, y no se está obligado a dejar todo por partes iguales, es según a la consideración y la voluntad de la persona que dejará el testamento. Entonces, es un mito que yo, porque soy hijo, me toca exactamente lo mismo que a mi hermano, no. Eso ya es a criterio de la persona que heredará, o no hablando de hijos, ¿no? Cualquier persona que le deje la herencia, no precisamente por ser heredero, tengo que tener la misma parte o la misma cantidad que tú. Simplemente es, repito, la voluntad de la persona que está dejando esta herencia. No actúa. ¿O tú tienes algo más que agregar? Así es. También existe la posibilidad de que los hijos, ya sea llamados a heredar por vía del testamento o por vía de la ley, pudieran perder el derecho a heredar. Exacto. La propia ley dispone en qué casos, en qué circunstancias los hijos o los herederos pierden esa facultad, pierden esa capacidad para heredar. Por ponerles un ejemplo, cuando se comete un delito en contra del autor de la herencia. Es la más importante, la más dramática, si lo quieren decir así. Pero si yo cometo un delito en contra de quien voy a recibir la herencia y se comprueba y se emite una sentencia por ello, no voy a poder heredarle, aún
que él me haya nombrado en el testamento. Entonces, es muy importante también tener esta claridad, porque cuando ocurre eso, pues bueno, la parte que le corresponde a él, ¿qué va a pasar? Si es por vía testamentaria, pues la parte que le correspondía la van a heredar vía legítima, lo va a disponer la ley. Entonces, ese es un punto que quería yo agregar. Así es, y de manera acertada, pertinente, porque se esclarecen tantas dudas que se tienen sobre este tema. Y hablando de dudas, muchas personas no se sabe dentro de este testamento qué es la figura del albacea, ¿no? Y muchas veces tienen o corren el riesgo de creer, ¿no? Ellos sienten que corren el riesgo de pensar que el albacea, por el simple hecho de mencionarlo en el testamento, se va a quedar como una parte, ¿no?, de la herencia. El que yo mencione al albacea se va a quedar con esta parte o ya es un heredero. Es completamente un mito. El albacea simplemente es el administrador de los bienes, que claro, si dentro de esos herederos, a uno de esos herederos también se les nombra como albacea, pues en ese caso sí tendría un porcentaje de la herencia. ¿Por qué? Porque ya antes de nombrarlo albacea lo estoy nombrando heredero. Pero si yo no lo nombro heredero y nada más lo nombro albacea, única y exclusivamente tiene esta responsabilidad y obligación de darle a cada quien lo que le corresponde y de cumplir la voluntad del testador. Así es. ¿No? La figura del albacea surge de la necesidad de que pues debe de haber una persona que reparta los bienes, que haga cumplir al pie de la letra la voluntad de la persona fallecida, ya sea por testamento o por disposición de la ley. Cuando hacemos un testamento, pues el notario nos va a preguntar a quién va a dejar usted o a quién va a nombrar usted como albacea. El albacea puede ser cualquier persona, incluso un heredero. Así es. Si no se hace esta designación de albacea, pues como ya lo sabemos y lo hemos repetido hasta el cansancio, pues la ley lo va a determinar. Cuando no hay un testamento, pues todo se va a determinar por la ley. Entonces, el albacea no es el que se va a quedar con todo, es el que va a administrar los bienes. También, ¿cuál es otra de las funciones del albacea? Si el autor de la herencia o la persona que falleció también puede tener la calidad de acreedor en obligaciones. ¿Y quién se va a encargar de ir a cobrar a los deudores del fallecido? ¿Quién se va a encargar de ir a cobrarles? El albacea. Suponiendo que la persona que falleció era acreedor en una deuda por 2 millones de pesos de un banco. Un ejemplo, el albacea es la persona que va a estar facultada ante la ley para ejercitar las acciones ante los juzgados para hacer exigible esa deuda y una vez ya hecha exigible, incorporarla al patrimonio que se va a repartir. Entonces es muy importante esa figura, no solamente para repartir, sino también para exigir ante tribunales todo lo que ya falleció, porque obviamente la persona que se denomina de cuyos, pues ya no lo va a poder hacer. Tiene que hacerlo alguien. ¿Y quién va a ser? El albacea. Si no se determina por el testamento, se hace una junta de herederos dentro del procedimiento, se hace una junta de herederos y de entre ellos se tiene que determinar quién va a ejercitar las funciones del albacea. Obviamente, el manejo del patrimonio del albacea tiene que ser con sumo cuidado, porque también se puede prestar a que no todas sus acciones estén apegadas a derecho y a lo mejor se excede o hace por ahí cosas turbias. Ese albacea sí va a responder con su patrimonio del mal manejo que haga. Así es. Entonces, no nada más es, qué bueno que yo use el albacea y yo me voy a encargar de repartir. Entonces, hay que tener también contemplada esa situación, que el albacea responde con su patrimonio del mal manejo que haga de los bienes del autor. Y igual de que si no reclama ahora sí que los derechos que tenga el fallecido, si no los ejercita las acciones, también responde. Y por un mal manejo, pues también se puede revocar un albacea y se nombra otro.
Entonces, es un punto que es muy importante que sepan. Es importante tocarlo porque a través de esta trayectoria nos hemos también topado, ¿no?, con esta realidad de que el albacea ya empieza a excederse, como lo dice Noctua, de sus facultades, se cree o se siente dueño de todo este acervo hereditario, o porque yo soy el albacea, no es exceder esta función, porque si bien es cierto, los administra, pero también rinde cuentas. Tiene que rendir cuentas. Y como bien lo menciona Noctua de manera acertada, él tiene que responder con ese patrimonio de ese mal manejo o mal uso que le está dando a ese patrimonio. Entonces también rinde cuentas y también es un delito este mal manejo. Entonces, así como sí tiene facultades, sí tiene, digamos, beneficios o tal vez que te ayude, pero también tiene estas obligaciones y responsabilidades de hacerlo de la manera correcta. Por eso es importante, cuando uno, digamos, está en vida, y sí platicarlo con los hijos, o uno mismo ser consciente de que el albacea debe de ser la persona más responsable, saber a quién se va a elegir como albacea, o ya si no se mencionó en testamento, pues ya tal vez ponerse de acuerdo y siempre elegir al más responsable. ¿Por qué? Porque muchas veces no se tiene el conocimiento de, bueno, ¿quién va a ser el albacea? ¿No? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es su función? Pues quien sea. Total, no es heredero, no, debe de ser el más responsable. También es importante agregar que no es una obligación el aceptar el cargo de albacea. Así es. A lo mejor yo soy heredero y en el mismo testamento a mí me nombraron como albacea, pero yo no me quiero hacer cargo de esa responsabilidad. Así es. Entonces, en un acto de honestidad, repudio el cargo de albacea y entonces se hace una junta para determinarlo. ¿Por qué? Porque, como les digo, responden con su patrimonio por el mal manejo y también, si no son herederos los albaceas, tienen que otorgar una garantía suficiente y basta para cubrir el monto que le correspondería a los herederos en caso de un mal manejo. Entonces, no es tan fácil ser albacea, es un papel que juega en las sucesiones, es un papel muy importante y que no se puede tomar a la ligera. Así es, exactamente. El último mito, ¿no?, ya para irnos un poquito más rápido, es: si no hay testamento Noctua, ¿el gobierno se queda con todo? Como les había comentado desde la ocasión anterior, existe esa posibilidad. Es muy raro las veces que ha ocurrido. Sin embargo, cuando el autor de la herencia no tenía hijos, no tenía descendientes, hijos o nietos, no tenía ascendientes, padres, abuelos, bisabuelos, etcétera, no tenía cónyuge, no tenía concubina, no tenía colaterales, es decir, primos, tíos, sobrinos, hermanos, etcétera. Si no existía ninguna persona a su alrededor y desde luego no dejó testamento, una de las últimas personas físicas o morales que heredarían es la beneficencia pública. ¿Por qué? Porque los bienes siempre tienen que quedar con un titular. Y si no hay ningún familiar, no hay ningún heredero que reclame la herencia, quien va a heredar, en este caso, va a ser la beneficencia o el gobierno. Como ustedes nos lo han expresado, pudiera ser el gobierno. Pero técnicamente es la beneficencia pública la que heredaría en caso que se den todas estas situaciones que les digo. Es muy difícil, pero no imposible que se dé, y por eso la propia ley lo contempla. Así es. Y pues recapitulando, el que yo hable de un testamento no quiere decir que ya esté anticipando mi muerte. Es importante platicarlo en vida para pues empezar a ver a quién lo voy a dejar, cómo lo voy a dejar. Siempre el albacea, el más responsable. Ver quién de todos mis hijos, o no de mis hijos, la persona que yo considere más capaz para este cargo en cuanto a la responsabilidad, que no detone tanto problema, que no el que yo lo diga o lo enuncie también genere problemas, ¿no? Que toda esta situación se vaya disuadiendo, ¿no? Y pues precisamente porque la herencia
No nada más es dejar los bienes, es dejar esta paz familiar, y recuerden, es un legado de tranquilidad. Eso es lo más importante. ¿O no, Noctua? ¿Algo que quieras Así agregar? es. Y la misma recomendación, hagan su testamento, no lo dejen al último, porque a lo mejor ya no lleguen. Entonces, mejor desde ahorita, ese testamento que hagas desde los 16 años en adelante te va a durar toda tu vida. Toda tu vida, hasta que fallezcas, es cuando se va a necesitar saber qué decía ahí. Entonces, pues hagan su testamento. A lo mejor sí les va a costar, no sé, dependiendo de los honorarios del notario, pero es una inversión para que su familia pues tenga esa tranquilidad. Así es. Y pues esperamos que te haya gustado este episodio, que te haya servido para disuadir dudas de tema de herencias y sucesiones. Y recuerda que lo más importante no es lo que dejes, sino cómo lo dejes, ¿o no, Noctua? Así es. Y ya saben, déjenos en la cajita de comentarios todas sus dudas, todas sus cuestiones, si quieren que hablemos de un tema en específico, si están pasando por alguna situación legal, con mucho gusto los podemos atender y podemos a lo mejor poner un tema, programar un tema para un próximo video en el cual abordemos de sus inquietudes. Mientras tanto, esperemos que haya sido de su agrado este video. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Nos vemos en el próximo video, chicos. Bye. Hasta la próxima. Y hasta aquí el video de hoy en Diálogos con Fundamento. Si te gustó el contenido, dale manita arriba, compártelo y suscríbete activando la campanita. Somos Noctua y Alba y te esperamos en el próximo video para seguir conversando sobre lo que realmente importa. Saludos y hasta la próxima.